Voy a detener la transcripción. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Ana Milena Madrid, soy la instructora que les apoya el equipo ejecutor de la formación de la ficha. Mi perfil es administrativo, yo soy administradora de empresas con especialización y maestría en logística. En esta oportunidad tengo unas evidencias a cargo que tienen que ver con la parte de presupuesto. Entonces, procedo a compartir inicialmente las evidencias que también observan la presentación. Por favor, me confirman. ¿Sí? Sí, señora. Gracias, muy amable. Bueno, estas son las tres evidencias que tengo a mi cargo. La primera se llama evidencia, es una evidencia de desempeño, diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y software. Y la siguiente evidencia es de producto, que es una propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto. Y en la siguiente tenemos la misma propuesta técnica y económica, pero con ajustes de acuerdo a la negociación tecnológica. ¿Por qué se presenta este tipo de evidencia? Porque lo normal, en especial en su campo, es que se realicen unos ajustes a esa primera negociación o esa primera propuesta. ¿Basados en qué? Puede ser en el factor económico o en el factor de acuerdo a las necesidades y a los ajustes. Ustedes constantemente deben ajustarse, o sea, todos los que producimos o prestamos algún servicio debemos ajustarnos a las necesidades de nuestros clientes, ¿cierto? Pero ustedes específicamente, porque producen casi que diseñan, mejor dicho, lo que el cliente realmente necesita y ajustado a su presupuesto, ¿cierto? A su capacidad. Entonces, allí es donde ustedes de pronto a veces hacen una primera propuesta y esta no se ajusta por completo o el cliente decide invertir más, pero en un área que en otra, entonces allí vienen como las modificaciones, ¿listo? Entonces, en esa tercera evidencia, después de realizar la propuesta técnica y económica, yo les presento a cada grupo de acuerdo a lo que me presenten algún, digamos, como un cambio, una situación supuesta, por supuesto, y entonces basados en ello van a realizar la modificación. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con esta primera, que es la que tenemos para hoy. Vamos a tener igual 3 sesiones y en esta vamos a explicar lo que es la evidencia de desempeño, diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y software. No solamente es explicar la evidencia, sino pues que les voy a explicar el tema. Esta evidencia está en el cronograma del 7 al 20 de agosto. La descripción de la evidencia. Quise iniciar como por lo que nos pide la guía, perdón, para que tengamos presente cuáles son como esos requerimientos o esos temas específicos que debemos tener en cuenta al momento de desarrollar la evidencia como tal. Entonces, esta está tomada tal cual de la guía de aprendizaje, dice las tablas comparativas son utilizadas para estimar costos en el presupuesto de software y hardware. Por tal motivo, diseñe dichas tablas teniendo en cuenta lo siguiente. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta? Para elaborar el documento se deben seguir las condiciones básicas estipuladas en el componente formativo de la propuesta técnica. Presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, contenido y conclusión. Ahí tienen los elementos con los que deben cumplir ese archivo. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Productos para entregar. Diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y software. Formato PDF, Word o Excel, como ustedes lo prefieran, una libre extensión. Para hacer el envío de la evidencia, pues van a utilizar el enlace correspondiente. Ahora, para adentrarnos en el tema de presupuesto, quiero que veamos un video que nos hace, digamos, reflexionar un poco sobre la importancia de este y entonces se los voy a compartir a continuación.
Lo escuchan, ¿sí? ¿Tienen sonido? No, no se escucha. No. ¿Qué hago? Porque yo le di compartir la pantalla completa. Voy a compartir de nuevo. Partido por la carrera. Aquí sí me escuchan. Sí. Ahí Sí, sí, señorita. gracias. Gracias. Hola y bienvenidos al curso de Administración Presupuestaria para Emprender e Invertir, impartido por la carrera de Licenciatura en Finanzas y Auditoría de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Extensión La Tacunga. En esta semana del curso se abordará el tema de definición de presupuestos, importancia y sus tipos. ¿Qué es un presupuesto? Es un documento que prevé los gastos y ganancias de un determinado organismo, empresa o entidad, sea el mismo privado o estatal, en un lapso de tiempo determinado. Los presupuestos oficiales deben cumplir con 4 requisitos. Por un lado, la elaboración, luego debe ser aprobado por el organismo correspondiente, se ejecuta y por último debe existir un control. Importancia de los presupuestos. La elaboración de presupuestos es importante para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de una empresa. Entre ellos podría incluirse incrementar la participación de mercado, ingresar a nuevas plazas, regiones, etc. La clave es la elaboración de los presupuestos. Realizar un presupuesto es importante para la toma de decisiones, sea para la puesta en marcha de un negocio o empresa o para el inicio de un proyecto, debido a que permite identificar, determinar y gestionar los recursos que se emplearán para el cumplimiento de metas planeadas de forma que sean óptimas y eficientes. Tipos de presupuestos. Los presupuestos pueden ser clasificadas de diferentes maneras según diversos criterios. Primero, en función de la entidad. Públicos. Son elaborados por los diferentes estados y las administraciones públicas para controlar los gastos y los ingresos que realizarán las distintas dependencias. Privados. Los elaboran las empresas particulares, quienes primero estiman sus ingresos y después establecen cómo gastar. Segundo, en función de su contenido. Principales. Son una especie de resumen en donde se establecen los puntos estructurales que componen los elementos de la empresa. Auxiliares. Se muestran las operaciones estimadas de cada uno de los departamentos de la empresa, es decir, forman parte del presupuesto principal. Tercero, en función de su forma. Flexibles. Son aquellos que anticipan alternativas, por lo tanto poseen determinada elasticidad ante posibles cambios. Fijos. Son los presupuestos que permanecen iguales durante todo el periodo presupuestal, es decir, no se prevén variaciones ante posibles cambios. Cuarto, en función de su duración. A corto plazo, se aplica si el ciclo de operación abarca un año o menos. A largo plazo, se aplica si el ciclo de operación abarca más de un año. Quinto, en función de la técnica de elaboración. Estimados. Son aquellos presupuestos que se elaboran en base a experiencia del pasado, es decir, de forma empírica, por lo que existe una probabilidad más o menos razonable de que suceda lo que se ha estimado. Estándar.
Estos presupuestos se elaboran sobre bases científicas y mediante estudios estadísticos, por lo que el porcentaje de error se reduce significativamente y representan los resultados que se deben obtener. Y por último, en función del objetivo estimado, se encuentran 3 tipos de presupuestos. De posición financiera, en la cual la empresa muestra en el futuro en caso de que se alcance el objetivo estimado. De resultados, mostrará los resultados a obtener en caso de que se cumplan las condiciones previstas inicialmente. Y de costes, reflejan las erogaciones que se van a efectuar para un periodo futuro. Se toma como base los pronósticos de venta. Bueno, para volver, permítame, yo vuelvo a compartir la pantalla. Listo. Bueno, basados en esto, entonces pues a mí me gusta como que en ocasiones interactuemos no solamente en la parte de las dudas e inquietudes. En este sentido, Tamayo, buenas noches, bienvenido. Cuéntanos, ¿en qué momento tú has utilizado los presupuestos? De pronto en el trabajo, en tu vida personal, ¿por qué te los consideras útiles? ¿Quién está conectado como Tamayo? Solo se conectó y no está. Elena. Elena está por ahí. Sí, sí, por aquí estoy. Ok, Elena, gracias. Cuéntame, ¿en qué momento tú has utilizado los presupuestos? Pues un par de veces que los hayas usado. Pues bueno, nosotros implementamos en la empresa el sistema de seguridad de salud en el trabajo y pues uno de los requisitos es asignación de presupuesto. En él pues uno mira, digamos, qué se necesita para la ejecución del sistema, digamos, se tiene en cuenta los sueldos del trabajador, de pronto compras que necesite la empresa, ese tipo de cosas. Muy bien, muchas gracias. Y en tu vida personal, ¿cómo en qué momento has llegado a utilizar los presupuestos? En los gastos personales, Cierto, en los gastos constantemente. mensuales. Ajá. Ajá. Gracias, Elena, muy amable. Ok. Esteban, ¿estás por ahí? Ay, estos hombres. Buenas noches. Sí está. Buenas noches, Esteban. Cuéntanos, en tu experiencia laboral o personal, ¿en qué momento has hecho uso de los presupuestos? No, pues bueno, yo trabajo en bodegas, en logística Ok. prácticamente, y pues así presupuestos como tales es pues los que nos dan como que cuando tenemos pérdidas o y que no podemos superar como cierta cantidad de presupuesto en pérdidas. Eso es más o menos lo que sé y sé que manejamos. Bueno, muchas gracias. Doctora, Señor, una pregunta, qué diferencia hay entre presupuesto y cotización? a ver, el presupuesto es como cuando tú tienes en cuenta todos los aspectos que requieres para la prestación de un servicio o la elaboración de un producto, ¿cierto? Y cuando tú haces una cotización, prácticamente tú estás teniendo en cuenta, son como por ejemplo la materia prima, ¿sí? A ver, yo no soy la más experta en el tema de ustedes, pero supongamos que tú haces una cotización a un proveedor sobre unos chips, sobre unos procesadores, sobre algunos aspectos de equipos que de pronto vas a mejorar o que requieres para algún desarrollo, ¿cierto? Entonces tú haces esa cotización de cuánto te van a costar esos elementos, pero es diferente hacer un presupuesto porque ya cuando tú dices, bueno, para el desarrollo de este proyecto, ¿cuál es el presupuesto? Entonces ya no te vas a la simple cotización de esos elementos, sino que tienes en cuenta
por ejemplo, lo que nos decía Elena ahorita, cuánto va a costar el sueldo de los trabajadores, cuánto tiempo se estima el desarrollo, cuánto nos va a costar la seguridad social de ellos, qué más se requiere para la elaboración del proyecto, necesitamos rentar equipos, necesitamos rentar otro espacio, si me hago entender, es como un aspecto mucho más amplio de todo lo que se requiere para el desarrollo de un proyecto. De un desarrollo más amplio. Sí, señor, un desarrollo más amplio. Digamos, cotizar una instalación, se tiene en cuenta la materia prima, el sueldo de los trabajadores, pero a corto plazo, no a largo plazo. Exacto. O hagamos el ejemplo de un viaje. Tú quieres viajar a San Andrés con tu pareja. Entonces tú haces una cotización. Pues tú vas y le preguntas a varias agencias de viaje, miras el itinerario, miras cuántos días, cuál es el horario de salida de los vuelos que ofrecen para tomar la decisión, ¿cierto? Pero eso no es el presupuesto. ¿Por qué? Porque tú estimas un dinero adicional para las compritas, para salir a invitar a comer por fuera de pronto del hotel en un lugar especial, para hacer algún tipo de tour. Entonces ahí se amplía un poquito más el gasto porque no vas únicamente en lo que es el viaje, ¿cierto? Y en la agencia de viaje no te van a estimar cuánto te vas a gastar porque eso depende de las necesidades de cada uno. Entonces ahí es donde se hace la diferencia como entre cotización y presupuesto, ¿sí? ¿Queda más claro el concepto? Gracias, instructora. Con todo gusto. Bueno, chicos, entonces, a partir de esto, digamos que observamos cómo el presupuesto, pues, no solamente se utiliza, digamos, en la parte laboral, nosotros en nuestras finanzas personales constantemente estamos también utilizando el presupuesto, sea porque sean tan organizados que se organicen o, pues, como que valga la redundancia y de las palabras, organicen su sueldo conforme a los gastos, de que no se vayan a sobrepasar de ese presupuesto, estimen algo para los ahorros o para estudio o para viajes o para ese proyecto de la compra de vehículo, de medio de transporte, etcétera. Y en esa forma nos presupuestamos. Pero también nos puede pasar como Esteban, que en el trabajo les dan un presupuesto de pérdida para que no lo vayan a superar, es decir, les dan un margen de error que esperan que no vayan a superar porque es lo máximo que se puede, no sé, dañar o perder, etc. Entonces, en ese sentido, los presupuestos, pues, como para iniciar con el tema y hacer la reflexión de la importancia que tienen y súper válido de una vez que nos haya quedado como clara la diferencia entre la cotización y el presupuesto, porque el presupuesto es un poco más amplio, ¿cierto? En muchas ocasiones el presupuesto requiere de una aprobación del equipo ejecutor. En el caso de ustedes que estén desarrollando un software, pues quizás tengan un equipo de trabajo más amplio y no solamente sea, digamos, el presupuesto que estime Ana, porque el equipo va a decir, no, Ana, ese presupuesto no nos alcanza no nos da para los alcances del proyecto, es necesario ampliarlo o está muy volado, yo creo que podemos con menos, podemos pedir menos al cliente si ven que no tiene la capacidad, igual nos da un buen margen de utilidad, bueno, en fin, ¿cierto? Son cosas que se analizan y en ese sentido, ustedes, digamos que cada proyecto y cada empresa tiene un ajuste diferente, ¿sí? Porque va de acuerdo a las necesidades y a las capacidades. Bueno, entonces, permítame un momento, pido auxilio para que se lleven el bebé. Bueno, entonces volvamos acá a la presentación y vamos al tema de presupuesto. Por eso decimos que presupuesto se llama al cálculo y negociación anticipada de los ingresos y gastos de una actividad económica, porque es un cálculo que realizamos antes pues de realizar por completo
como la negociación o desarrollar un producto o un servicio específico. Tiene los egresos e ingresos correspondientes a un periodo, por lo general anual. En el caso de ustedes, los presupuestos serán de acuerdo al desarrollo de cada proyecto. Ustedes deben estimar cuánto se van a tardar en el desarrollo de cierto proyecto, cuánto tiempo deben de estimar, qué mano de obra se requiere y demás para que lo puedan generar. Porque el presupuesto es un plan de acción dirigido a alcanzar un objetivo previsto. Siempre es como un cálculo, un estimado de lo que necesitamos para desarrollar, para hacer, para viajar, etcétera, de acuerdo a lo que sea que queramos realizar. ¿Qué características tiene el presupuesto? Es integrador, coordinador, tiene operaciones y recursos. Integrador porque indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes van a estimar la realización de un proyecto, como le decía Elena, hay que estimar todos los aspectos que se requieren en cuanto a mano de obra, en cuanto a recursos, en cuanto a necesidades específicas que se requieran para el desarrollo de ese proyecto y no se tengan. En el caso que ella voy a retomar el ejemplo de seguridad y salud en el trabajo en su empresa, hicieron un presupuesto para ello, entonces no solamente tuvieron en cuenta los profesionales especialistas en el área, sino que también entonces qué necesitaban mejorar, es decir, qué aspectos había que comprar o aspectos físicos de la empresa que tuvieran que mejorar porque de pronto significaban algún riesgo de un accidente laboral o con el tiempo, o mejorar las sillas, o mejorar, no sé, la iluminación, o gafas de seguridad, bueno, etcétera, dependiendo de lo que tuviera la empresa y no estuviera implementando, y ahora que iban a implementar el plan, el programa, pues se requería. Entonces, en todos esos aspectos, integra todos los elementos, todas las áreas y actividades que estén relacionadas en la empresa. Es coordinado porque, como les decía ahorita, se requiere de un consenso entre el equipo desarrollador. Entonces, en ese sentido, pues, digamos que se coordina entre todos realmente cuánto se requiere. Las operaciones, uno de los objetivos es determinar los ingresos que se pretenden obtener, así como los gastos en los que se incurrirá. Entonces, en ese sentido, en ese presupuesto que ustedes estiman y presentan en esa propuesta técnica, ustedes deben no solamente, o sea, es como si hicieran dos tipos de presupuestos, ¿cierto? El presupuesto de ustedes que incurriría solamente como en los costos, en lo que me va a costar a mí como empresa desarrollar este proyecto, y el presupuesto que le presento al cliente, que obviamente llevará inmersa la mano de obra, el porcentaje de utilidad. En ese sentido, supongamos que de todos los costos que yo estimé, no sé, determiné que el presupuesto para el desarrollo del proyecto sería de 1 millón de pesos, por ejemplo. Pero mi porcentaje de ganancia es del 30%, es decir, que yo debo presentarles un presupuesto, por 1.300.000, de manera que esté inmersa mi utilidad. En ese sentido, debo aumentar 300.000 pesos por todos los laditos, ¿cierto? Puede ser en mano de obra, otro tanto en algunos insumos, bueno, etcétera. Los distribuyen de tal manera que el cliente no diga, ay, pero es que esa mano de obra está muy volada, pero que no se perciba tanto, pero que allí esté como el margen de utilidad. ¿Me hago entender? Y lo otro son los recursos. No es suficiente con conocer los ingresos y gastos futuros. La empresa debe planear los recursos necesarios y su asignación, lo cual se logra con la planeación financiera. Entonces, no es solamente determinar cuánto nos vamos a gastar, cuánto nos va a costar, sino
cuántos recursos vamos a asignar a cada una de las áreas o a cada uno de los desarrolladores. Por ejemplo, digamos que yo soy de la parte visual, entonces me entregan a mí un presupuesto para hacer mi desarrollo, para hacer mi parte, y de allí yo no me puedo sobrepasar, ¿sí? De pronto yo estimé un